Bendiciones. Una vez más estamos enseñando las Escrituras. A esto el Padre nos mandó, a que estemos constantes en la lectura de las Escrituras. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy especial, un tema que se entendió a través del tiempo o a través de las generaciones de una manera diferente. Pero ahora lo vamos a ver a través de las Escrituras. El tema que vamos a mirar ahora se titula: de la manera que habéis creído, permaneced así. Este pensamiento o esto que Pablo enseñó o escribió en esta carta de Colosenses se interpretó entre las comunidades o las iglesias que deben permanecer exactamente como fueron instruidos. Ok, si fuiste instruido en el catolicismo, pues que permanezcas en el catolicismo. Otros lo interpretaron que si creíste cristiano o cristianamente, que continúes siendo cristiano. Entonces, hoy lo vamos a ver a través de las Escrituras qué realmente es lo que el apóstol Pablo quiso dar a entender y para quién iba dirigida esta carta y cómo es que fueron estos instruidos para que permanecieran de esa manera. Vamos a ir rapidito y dice el tema: de la manera que habéis creído, permaneced así. Vamos a verlo, vamos a ir hasta el libro de Colosenses, el capítulo 2, verso 10, es el tema de ahora. De la manera que habéis creído, permaneced así. Por tanto, dice Pablo, de la manera que habéis recibido a nuestro amo Yeshua, el Mesías, andad en él. O sea, permanezcan de esa manera. Ok, aquí habla que de la manera que fueron, que recibieron. O sea, para entender esto, cómo fue que ellos recibieron al Mesías de Israel, al Mesías judío, tenemos que regresar en el tiempo hacia los colosenses, hacia Colosas, y ver quiénes eran los colosenses y en qué era lo que realmente creían. ¿Eran los colosenses católicos? ¿Eran los colosenses mesiánicos? ¿O eran los colosenses cristianos? Entonces, para entender esto y para poder permanecer de esta manera, de cómo fueron enseñados, hay que ver qué fue lo que fueron, en qué fueron instruidos, qué fue lo que ellos aprendieron, que Pablo ahora les está diciendo que permanezcan de esa manera. Verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en él, en el Mesías de Israel, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Se da cuenta que los colosenses ya habían sido enseñados en una enseñanza relacionada con el Mesías de Israel. La enseñanza de los colosenses había sido por parte del Mesías. Dice, el verso 6 dice: de la manera que habéis recibido a nuestro amo Yeshua, el Mesías de Israel, dice, arraigados y sobreedificados en él, en el Mesías. O sea, que las raíces sean profundas, se profundicen más en el Mesías y que se sobreedifiquen en el Mesías como lo están haciendo. Y así confirmados, se van a confirmar que están en la fe. O sea, así como fuiste enseñados. Vamos a ver cómo fue que los colosenses fueron enseñados desde un principio. Y abundaban, dice, en acciones de gracia. Verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Los colosenses, su enseñanza era solamente en el Mesías. Su creencia o su fe estaba en el Mesías de Israel, el Mesías judío. ¿Okay? Entonces dice que nadie los vaya a engañar, que nadie los vaya a distraer o desviar por otro camino que no sea el camino el cual ustedes fueron enseñados, que era el camino del Mesías, según el Mesías. Así dice, habéis sido enseñados en el camino del Mesías. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver quiénes eran los hermanos en Colosa o los colosenses. ¿Quiénes eran los colosenses? Vamos a irnos a retroceder hasta el capítulo 1 de Colosenses, del verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de
Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en el Mesías, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua el Mesías. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Note aquí que ya la enseñanza, ya Pablo está hablándoles así a los colosenses, porque ya los colosenses ya sabían que Adonai, que Dios era el Padre, que Yeshua no era el Padre, Yeshua era el Hijo de Dios. Ya los colosenses sabían, por eso les está diciendo de Dios, de nuestro Dios, de Adonai, que es nuestro Elohim, o nuestro Dios, y además de ser nuestro Dios, es Padre de nuestro Yeshua, el Mesías de Israel. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tenéis a todos los santos. Ya se oía la fe que tenían en el Mesías de Israel. Cuando yo digo la palabra Yeshua el Mesías, ese era el nombre en que los colosenses habían oído del Mesías de Israel. Porque en este entonces, por eso les dije yo, hay que regresar en el tiempo al tiempo de los colosenses para entender en realidad qué es lo que ellos creían. Y los colosenses creían en Yeshua el Mesías, porque la palabra Jesús todavía no había sido creada o formada o descubierta, porque la J todavía no existía en este entonces, porque la palabra Jesús vino a existir en el año 1000 y en el año 1500 empezó a introducirse en las Biblias cristianas o católicas, como las conocemos, ¿verdad? Pero en el tiempo de los colosenses la palabra Jesús todavía no existía. Entonces los colosenses estaban, dice, habían sido, a Pablo había oído de que la fe en Yeshua el Mesías era grande y que estaban bien enraizados en la fe o en la enseñanza de Yeshua el Mesías y del amor que tenían a todos los santos. Continuamos, el 5 dice, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Escuche esto que estamos leyendo. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, los colosenses habían oído y tenían y guardaban la verdadera palabra del Evangelio. Ellos ya sabían el verdadero Evangelio. ¿Cuál era el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio era el Evangelio que Pablo predicó, que Pedro confirmó y que Yeshua o el Mesías de Israel les había enseñado, ¿verdad? El Mesías les enseñó el verdadero Evangelio y los discípulos, que más tarde se hicieron apóstoles, el Mesías los llamó a ser apóstoles, ellos, los apóstoles, enseñaron a las comunidades del tiempo de ellos. Entonces los colosenses ya habían oído la palabra verdadera, el evangelio verdadero, ya lo tenían. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Como les dijo Pablo en Colosenses 2, abunden más y más en este verdadero evangelio que ustedes ya tienen. Entonces, este evangelio lo vamos a revisar, o lo que los colosenses, o lo que Pablo enseñaba, que lo aprendió del Mesías. Lo que Pedro enseña, lo enseña porque lo aprendió del Mesías. Entonces vamos a regresar en el tiempo un poco para entender cómo se puede diferenciar un pueblo de otro pueblo. El pueblo de Dios y un pueblo que no es pueblo de Dios, o aquello que Dios le llama pueblo mío. O sea, ¿cuándo es que nosotros somos pueblo del Señor? Porque entendiendo esto, usted puede entender de que cuando usted ya es pueblo de Dios, usted debe de permanecer así, abundar más y más en eso. A eso se refiere la palabra abunden más. O sea, de la manera que habéis aprendido, permanecer así.
vamos a ver un poco, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Quién es un pueblo santo? Aquello que la Biblia, ni siquiera yo, la Biblia le llama un pueblo santo. ¿Qué es lo que es un pueblo santo? Vamos a retroceder hasta Deuteronomio capítulo 28 del verso 9 en adelante. Solo voy a leer el 9. Y dice, te confirmará Yod Hei Vav Hei Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Adonai tu Dios. Cuando guardes los mandamientos de Dios, Él te confirmará como pueblo santo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no eres considerado un pueblo santo. Y anduvieres en sus caminos. Esa es la clave. Guardar los mandamientos y andar en sus caminos. Esa es la única manera para que un pueblo, para que una iglesia, para que una congregación se pueda llamar la congregación de los santos. De lo contrario, esa iglesia, si no está guardando los mandamientos y no está caminando en sus caminos, esa iglesia, llámese como se llame, no es una iglesia santa, no es una congregación santa. Para ser una congregación santa, debes guardar todos los mandamientos y andar en sus caminos, en los caminos de Dios solamente. Vamos a mirar uno más, Deuteronomio 26, 18 y 19. Dice lo siguiente: y él, Yod Hei Vav Hei Adonai, ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te lo prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Nota que aquí no está excluyendo uno solo, le está hablando muy claro, no necesita interpretación esto, que si tú guardas todos sus mandamientos, eres reconocido como pueblo santo, eres reconocido como pueblo de Adonai, eres reconocido como un pueblo o posesión exclusiva, o sea, especial, cuando guardes los mandamientos y andes en sus caminos. Entonces, si tú no estás haciendo esto, tú no eres un pueblo santo, tú no eres reconocido como pueblo de Dios. Entonces, no debes abundar en ello. Al contrario, tienes que volver a leerlo todo de nuevo y comenzar de nuevo, empezar de nuevo a caminar en sus caminos. Cuando tú empieces a guardar todos los mandamientos, allí es donde tienes que tú permanecer y abundar más y más. Vamos a continuar. Yeshua el Mesías es nuestro ejemplo a seguir. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 13 del 15 en adelante. Dice, porque ejemplo os he dado, dice el Mesías de Israel, para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora, vamos a ver uno más. Mateo 11, 28 al 29 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Vuelve a repetir, allá dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo hice, ustedes hagan. Aquí dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primera de Juan 2:6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en él, en el Mesías, Yeshua, debe de andar como él anduvo. Hermanos, os escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo. Así dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Nota que Juan está enseñando una palabra que ya se escuchaba desde mucho tiempo atrás. Era una enseñanza muy antigua. Entonces, esa es la palabra de Dios. Ok, vamos a continuar. Pero ¿qué fue lo que Yeshua enseñó y cómo fue que él vivió? Vamos a aprender, y dice en número 1, el Mesías enseñó la Torá de Dios, la Torá de Elohim, la ley de Dios. Juan 15:10.
Número 2. El Mesías se congregaba en la sinagoga de los judíos. Nunca se congregó en una sinagoga o en una iglesia ni católica ni cristiana, sino que en una sinagoga judía. Mateo 9:35. El Mesías se congregaba todos los días de reposo. Lucas 4:16. Esa era su costumbre. 4. El Mesías enseñaba en el templo y el templo solo estaba abierto en el día de reposo. Mateo 21:23. 5. El Mesías enseñaba en las afueras y ¿qué enseñaba? La ley y los profetas. No enseñaba otra cosa. Mateo 14:13. Él enseñaba también en las montañas y ¿qué les enseñaba? La ley y los profetas. Mateo 15:29. Y por último, el Mesías enseñaba también en las casas. En la casa que él entraba, él enseñaba también la ley y los profetas. Lucas 19:5 y Lucas 10:38 al 42. Vamos a ver esto. De esta manera fue que el Mesías vivió. Esta fue la vida del Mesías. Esto es lo que el Mesías quiere que aprendamos y permanezcamos así, que abundemos de esa manera. Ahora lo vamos a mirar más despacio. Lucas capítulo 2, verso 39 al 42 dice lo siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley de Dios, o en la ley del Señor, o en la ley de Yod Hei Vav Hei Adonai, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Estos son los padres del Mesías de Israel. El Mesías aquí es un niño apenas y ya está siendo instruido, enseñado en todo lo que está escrito en la ley de Dios. Él así está aprendiendo. El niño, que el niño es el Mesías, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre el niño, sobre esa criatura. Se estaba llenando de sabiduría porque estaba estudiando la ley del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Oiga, celebraba la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Fue instruido también a celebrar las fiestas. Vamos a ver. El Mesías se congregaba en el sábado, o el día de reposo, o el Shabbat. Él no se congregaba en otro día que no fuera el día de reposo. Lucas 4:16 dice lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La costumbre del Mesías era congregarse el día de reposo. Y se levantó a leer las Escrituras. Ahora, lo siguiente, Marcos capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente, que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Comienza a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo estas tales cosas? ¿Y cuándo es? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿De dónde aprendió todo esto? ¿Quién le enseñó todo esto? Bueno, Lucas 6:6 dice que aconteció que también en otro día de reposo, que Yeshua, que el Señor, el Mesías, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Entonces el Mesías le dijo, os pregunto una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué es lícito o qué es lo que se debe de hacer en el día de reposo? Porque entendían que en el día de reposo no se tenía que hacer obra alguna. Porque no habían entendido realmente el significado del día de reposo. Por eso es que él vino para explicar todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y el día de reposo era o es hasta el día de hoy para hacer obras del bien. Mateo 12:12 nos está explicando claramente que el día de reposo es para hacer obras del bien. ¿Quieres ser sanado? El día de reposo para eso es. ¿Tú quieres ser libre de cualquier opresión maligna? El día de reposo para eso es. Una mujer entró encorvada también
y en el día de reposo fue liberada, porque a eso es que uno viene al día de reposo, a hacer descansar a otro, que otro descanse de sus males, sus dolores de cabeza, sus enfermedades, sus congojas. El Shabbat o el día de reposo es para hacer obras de bien. Vamos a continuar. El Mesías se congregaba en Shabbat, enseñaba que guardaran los mandamientos, enseñaba que el Shabbat es para hacer obras del bien. Mateo 12, 12 al 13 es lo que les estaba diciendo. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Note, no soy yo el que lo está diciendo el Mesías. En el Shabbat o en el día de reposo hay que hacer obras del bien, obras que al Padre le agradan. Lucas 13, del 10 al 17 dice: enseñaba el Mesías en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que estaba hacia 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Note esto. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había sido atada, 18 años tenía el maligno atada a ese mal, ¿no se le habría de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Era lícito en el día de reposo soltarla, sanarla, que quedara bien, que descansara, porque para eso es el día de reposo, para reposar. Usted no puede reposar con una carga en el lomo, usted no puede reposar con calentura, con dolor de cabeza, con cualquier enfermedad que tenga. Usted no puede tener descanso, reposo. Entonces, en el día de reposo, en el séptimo día, o como le quiera llamar, en el sábado o el día de reposo es para eso, para hacer descansar a otro. O sea, si yo estoy descansando de cualquier enfermedad y estoy limpio de todo eso, yo debo ver la manera cómo hacer que otro también pueda descansar en ese día, porque para eso el Padre estableció el día de reposo, para reposar. Y por eso aquí les dice: no se le debería desatar a esta mujer de esta ligadura en el día de reposo para que también ella pueda también descansar. Es lícito. Por eso dijo: es lícito que en el día de reposo las obras que se hagan sean obras para bien. Bueno, los apóstoles estaban fundados en las enseñanzas del Mesías. En ninguna otra enseñanza ellos tenían validez o importancia. No les interesaba otra enseñanza que no fuera la enseñanza del Mesías. Vamos a mirarlo despacio. Efesios 2, del 19 al 20. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí hay un punto muy interesante. En este tiempo todo mundo se considera, o todo mundo cree, o quiere decir, o quiere interpretar, que nosotros somos la familia de Dios. Acepte a Cristo, amigo. Si usted quiere formar parte de la familia de Dios, acepte a Cristo. Levante su mano, acepte a Cristo, y usted ya viene a formar parte de la familia de Dios, porque nosotros somos la familia de Dios. Veamos aquí lo que las Escrituras le llama a la familia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender: a quién o cuándo es que nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios. O mejor dicho, ¿a qué Dios? Dios, ¿a qué llama mi familia? Cuando tú vienes a ser familia de Dios y que el Padre te reconozca a ti también como familia. Porque una cosa es que yo diga yo soy familia de Dios, y otra cosa es que Dios diga tú eres parte de mi familia. Vamos a mirarlo en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Y Amós capítulo 3, verso 2. Ahí te está especificando a qué cosa o a quienes el Padre reconoce como su familia. Cuando tú vienes a ser familia de Dios, cuando hagas lo siguiente. Deuteronomio 7, del 6 en adelante, dice: porque tú eres pueblo santo para tu Dios. ¿Ok? Tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más
que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Dirigiéndose a Israel. Conoce pues que tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nota esto. Voy a repetírtelo. Verso 9, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que tu Dios es Dios. Yod Hei Vav Hei, Adonai es tu Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que yo tengo que enseñar a mis hijos por 1000 generaciones, si es que estoy vivo, a que guarden los mandamientos. Y mis hijos tienen que enseñar lo mismo por 1000 generaciones, y los hijos de mis hijos, o sea, esto es por generaciones, no termina. ¿Ok? ¿Cuándo es que él va a guardar el pacto? ¿Cuál pacto? El pacto que prometió a Abraham. ¿Ok? Yo los bendeciré, yo les multiplicaré, yo les daré una tierra prometida, yo les daré la vida eterna. Ese es el pacto, les daré la vida eterna y tendré misericordia de ustedes cuando ustedes me amen. ¿Y cuándo le vamos a amar? Cuando guarden mis mandamientos. El mismo Mesías lo repitió en Juan 15:21. Él repitió: si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí lo está diciendo ahora el Padre y dice: yo voy a guardar el pacto y la misericordia a los que me aman nada más, y que guardan mis mandamientos por 1000 generaciones. Ahora, Amós 3, capítulo 2, dice lo siguiente: oíd esta palabra que habló Adonai, Dios, ¿ok?, contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así Adonai, Dios mismo dice esto. A continuación, dice el capítulo 3 de Amós, verso 2. A vosotros, israelitas, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Oiga, solamente a Israel reconoció como familia de entre todas las familias de la tierra. No hay otra familia que se pueda reconocer como la familia de Dios más que Israel y todos los que guardan sus mandamientos. Eso está bien claro. O sea, por eso es que dice aquí que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, ahora ya somos ciudadanos de Israel, como lo dice a continuación. Dice el verso 20: edificados sobre el fundamento que es de los apóstoles y de los profetas, que la principal piedra de esa enseñanza o de ese fundamento es el Mesías Yeshua. Yeshua mismo, el Mesías mismo, el Mesías de Israel mismo. Él es el fundamento de toda la estructura o de todo el verdadero evangelio, ¿verdad? Ok. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para Adonai. O sea, toda la estructura tiene que estar igual que el fundamento. Todo lo que nosotros enseñamos tiene que ser igual como lo enseñaron los apóstoles. Ok. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, el Padre no puede habitar en una familia que no guarda los mandamientos. El Padre no puede habitar en una gente o en un pueblo o en una familia que no quiere guardar sus fiestas, que no quiere guardar su día de reposo. Él no puede habitar ahí, porque eso es lo que Él dijo. Yo lo voy a reconocer a ustedes como mi familia, yo guardaré el pacto, yo tendré misericordia de ustedes cuando ustedes me amen y guarden mis mandamientos. Lo dijo en Deuteronomio capítulo 7. Bueno, vamos a continuar. Una recomendación que habla el apóstol Pablo, o Rab Shaul, y el apóstol Juan, concerniente a este tema, y esto es lo siguiente, esto es lo que ellos enseñaron. Pablo dice en la carta de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, verso 1,
en adelante, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Yeshua, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera de de qué debéis andar, en qué debéis andar y agradar a nuestro Dios, dice, como de hecho ya lo estás haciendo, así abundar en ello más y más. Pablo ya les había dado unas instrucciones y dice aquí que como habéis recibido de nosotros las instrucciones, así abunden más y más. De la manera que nosotros les enseñamos de cómo andar, de cómo comportarse, de cómo hacer las cosas para agradar a Dios, así abunden más. Entonces, vamos a ver 3 recomendaciones que el apóstol Pablo hace. Número 1, recibir instrucciones solamente de los apóstoles del Mesías, Yeshua. No recibir instrucciones de otro que no aprendió del Mesías de Israel. Usted no puede, como decía en el libro de Colosenses, no podemos aceptar fábulas o enseñanzas de los hombres o rudimentos de los hombres. Nuestra enseñanza tiene que tener fundamento en Yeshua el Mesías. De lo contrario, tenemos que desechar toda enseñanza que no viene del Mesías. Número 2. Debemos permanecer practicándolo, continuar practicando esa enseñanza que nos enseñaron los apóstoles, que ellos son el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos son el fundamento y la piedra principal es el Mesías. Debemos permanecer en eso para llegar a ser un edificio santo, una habitación para Adonai, para Dios. 3. Abundar más y más en ello. O sea, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, continuar practicándolo 365 días, que es lo que tiene el año, practicarlo, permanecer en él, abundar en él y aprender cada día de el Mesías. Vamos a ver. La recomendación de Juan es la siguiente. Segunda de Juan 1:6-10 dice lo siguiente. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Nota que Juan siempre que nos habla, nos manda hasta bien atrás. Nos manda hasta el principio de todas las cosas donde se recibieron los mandamientos y cómo fue que se enseñaron los mandamientos y que regresemos. O sea, nos manda que nos acordemos desde el principio cómo fueron entregados los mandamientos y que andemos según esos mandamientos. Vamos a continuar. Dice, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. ¿Ok? El que persevera en la doctrina del Mesías, este sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Son las mismas palabras que el Mesías dijo en Juan 15:21. El que guarda los mandamientos, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, al tener la doctrina de Cristo o la doctrina del Mesías o la doctrina de Yeshua, usted y yo estamos agradando al Padre y estamos agradando al Hijo. Pero para esto debemos andar según sus mandamientos. El Padre dice que los que le aman guardan los mandamientos. El Padre dice, los que me aman son los que guardan mis mandamientos. Yeshua dijo en Juan 15, si me aman, guarden también mis mandamientos. Entonces aquí, ¿cómo tenemos que abundar o permanecer haciendo? Guardando sus mandamientos. Es la única manera de agradar a Dios, guardando sus mandamientos y permanecer haciéndolo. O sea, de la manera que aprendiste, dice aquí Juan, desde el principio que lo oíste, así debemos andar según sus mandamientos. ¿Para qué? Para tener la doctrina del Mesías y tener al Padre y tener al Hijo. Vamos a continuar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza o esta doctrina, no lo reciban en casa. Note esto, no lo reciban en casa, ni le digas bienvenido. O sea que si te traen una enseñanza que te digan, ya no vas a guardar los mandamientos, sino que ahora vas a guardar la gracia,
habría que ver los mandamientos en la gracia, cuáles son a guardar. Pero no vas a encontrar ninguno, porque la gracia se obtiene por medio de los mandamientos. Cuando tú vienes a tener gracia o el regalo de Dios, es cuando guardas los mandamientos. Como lo dice aquí, hay que andar según sus mandamientos. Esa es la doctrina del Mesías para poder tener al Padre y para poder tener al Hijo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa. No aceptes otra doctrina que no sea esta. ¿Ok? Tampoco le digas bienvenido. Recházalo. Eso te está diciendo. Número 1. Recibir la doctrina solamente que Yeshua enseñó. No puedes recibir otra enseñanza si Yeshua no la enseñó. Si te dijeron hay que guardar el domingo, bueno, tienes que oírlo de la boca del Mesías, donde Yeshua lo dejó escrito. Porque en Mateo 12:12 nos dejó escrito y dijo que el día de reposo es para hacer obras del bien. No para abolirlo, sino para hacer obras de bien. Número 2. No aceptar otra doctrina similar o diferente. No podemos aceptar una doctrina que se parezca, que sea igual o que sea totalmente diferente. No se puede. Tiene que ser la misma. Por eso dice aquí que andemos según esos mandamientos, según el Mesías, según la doctrina que el Mesías enseñó. Y para eso pues tienes que regresar el video y ver cómo es que el Mesías enseñó y vivió. Es muy sencillo y no hay nada que interpretar. Vamos a ver otro punto. 3. No prestar oído a otras doctrinas, a diversas doctrinas, a diversas enseñanzas que se han levantado, que te quieren hacer creer que tú estás en el error porque tú estás en una doctrina nueva y que ellos están en una doctrina antigua. Vamos a ver. ¿Cómo es eso que el mesianismo es una doctrina nueva y el cristianismo es una doctrina antigua? Empecemos. La palabra Cristo no surgió en el tiempo de los apóstoles, pero la palabra Mesías existió mucho más antes, que viene de la raíz Mashiach, que eso es en hebreo. Mashiach, el ungido, el enviado de Adonai, el señalado, ¿verdad? Entonces, la doctrina antigua es la que está en tu Biblia, en tus escrituras, la versión que tú quieras tener, Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, como quiera llamarse, tu Biblia, esa es la doctrina antigua. Y en esa doctrina antigua, tú vas a encontrar los mandamientos de Adonai, los mandamientos de Dios. En esa Biblia que tú tienes, versión no importa, vas a encontrar la doctrina verdadera. En esa Biblia no vas a encontrar el día domingo por ningún lado, ni cuándo lo debes celebrar, ni cuál es el castigo por no congregarte en el día domingo. No vas a encontrar por ningún lado eso. Entonces, lo que no esté en tu Biblia es doctrina de hombre. Lo que tu Biblia no te dice, eso es fábula de los hombres. Porque tú tienes que probarlo por tu Biblia, que lo que te están enseñando sí está ahí, está escrito. Y si tu Biblia te dice que el día de reposo es para hacer obras del bien, entonces yo te invito a que comiences a hacer obras de bien en el día de reposo. Porque de lo contrario estuvieras en contra del mismo Mesías, del Mesías que tú estás leyendo en tu Biblia. Cuando te quieran traer una doctrina a ti, ya sea diferente o tú la sientes diferente o tú quieres decir esta doctrina es nueva, es porque tú no la encuentras en tu Biblia. Si no está en tu Biblia, es una doctrina nueva. Pero si está escrita en tu Biblia, es una doctrina antigua. Esa es la que tienes que obedecer, guardar y caminar en ella, y así agradarás al Padre. Vamos a continuar. Debemos de permanecer en la enseñanza que el Mesías nos enseñó desde el principio y no desviarte. No puedes desviarte ni a derecha ni a izquierda, porque estarías en total desacuerdo con el Mesías y con el Padre mismo. Número 1. El Mesías nos enseñó a guardar los mandamientos. Muy claro. Juan 14:21 y Juan 15:10. El Mesías nos enseñó a congregarnos en el día de reposo, en el Shabbat. Nos enseñó y nos dijo que nos congregáramos ese día. Lucas 4:16 y Marcos capítulo 6, verso 2. El Mesías nunca te dijo que te congregues el domingo. El Mesías nunca te dijo que no guardes sus mandamientos.
El Mesías nunca te enseñó que no guardes las fiestas de Adonai, de Dios, o las fiestas establecidas en la Biblia que tú tienes. Todo eso no te lo enseñó el Mesías. Eso no lo vas a encontrar en ninguna Biblia, sino al contrario. Vamos a ver número 3. El Mesías nos enseñó a celebrar sus fiestas. Él nos enseñó, como dijo, ejemplo os es dado para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Lucas 2:41, Juan 2:23, Juan 4:45, ahí es donde él celebró Pesach, y Juan 7:1 al 14, él celebró la fiesta de Sukkot, por mencionarte algunas. Ok, si él los hizo, te dice, aprendan de mí. Ok, yo soy ejemplo para ustedes, háganlo como yo se los enseñé. Él nos enseñó de cómo debemos hasta orarle al Padre en su nombre. Tú tienes que orar al Padre en el nombre del Mesías. No estés pidiéndole al Mesías nada, porque si le estás pidiendo al Mesías, ¿en el nombre de quién se lo estás pidiendo? Tienes que pedirle al Padre en el nombre del Mesías. Esta es doctrina antigua. Esta es la enseñanza que se enseñó, como dice Juan, desde el principio. Mateo 6:9 y Lucas 11, del 1 al 2. Número 5. El Mesías nos enseñó que todo lo que pidamos al Padre, lo pidamos en el nombre de su Hijo. Él nos enseñó. El Mesías nos enseñó pedirle al Padre en el nombre de Yeshua, el Mesías, para recibirlo. Si no, estarías en contra de todo lo que Él te enseñó. Bueno, Colosenses capítulo 3:17 dice lo siguiente, que todo aquel o todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Yeshua para dar gracias a Dios Padre por medio de Yeshua. Nota esto, que todo lo que hagas, ya sea de palabra o ya sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de el Mesías. O sea que eso de que vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo vas a hallar por ningún lado. Es una enseñanza de hombre, es una doctrina de hombre, es una fábula de hombre, según los rudimentos del mundo, según el pensamiento de los hombres y no según el Mesías. Te das cuenta que lo que está en la Biblia no lo quieren hacer, pero vienen a señalar y decir, oh, esa doctrina es nueva, esa doctrina es diferente. No, la doctrina que está en la Biblia es la que debes aprender y debes de seguir. Si el libro de Colosenses te está diciendo, Pablo, que todo lo que hagas de hecho o de palabra, hazlo en el nombre de Yeshua. Es la única manera que vas a hacer que el Padre se sienta agradecido, vas a hacer que el Padre se sienta complacido porque has aceptado a su Hijo y en todo lo que tú haces, tú tomas en cuenta al Mesías y así es como tú das gracia al Padre, reconociendo al Mesías como tu Señor. No una Trinidad, no a un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú tienes que hacerlo todo en el nombre del Mesías de Israel. Así de sencillo. Esto es Biblia. Esto es lo que está escrito. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿dónde en la Biblia está que tienes que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabes la respuesta que te van a dar? La respuesta que te van a dar es, esto es lo que hemos nosotros acordado y pues porque nosotros creemos en la Trinidad y así nosotros lo hemos acordado. O sea, es fábula de hombre, es doctrina de hombres, no del Mesías. Esto es enseñanza del Mesías. Este es el fundamento de los apóstoles y de los profetas que así lo enseñaron. Que cuando hagas algo de hecho o de palabra, lo hagas en el nombre del Mesías de Israel, para que dé gracias a Dios el Padre, por medio de su Hijo, el Mesías de Israel. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Está muy interesante, me gustaría continuar más, pero lamentablemente el tiempo se me ha cortado. Pero estamos en otra enseñanza más. Shalom, bendiciones, que la paz de Adonai, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que el Eterno pues les bendiga y les guarde y nos miramos en otro próximo estudio. Es mi participación y que Adonai les bendiga a todos. Shalom
y bendiciones.